Muy buenas tardes. Quiero para empezar agradecer al equipo de trabajo del Vermont en Nanociencia y a aquellos integrantes del Festival de 10 a la menos 9 por esta invitación. Mi nombre es John Mauricio Aguirre Cortés y por un rato voy a estar tratando con ustedes un tema bien interesante y es aquel que tiene que ver con los materiales TRIOM, impresión en tres dimensiones para un caso particular, la descontaminación ambiental. Quiero que en principio se sepa que trataré a través de esta presentación de utilizar un lenguaje no muy técnico, de tal suerte que sea fácil de entender para todos quienes me acompañan. Mi presentación entonces empieza con la inspiración que nos invita a hacer la imagen que está en este momento en proyección. Esta imagen pues nos lleva a un lugar bien particular y bien íntimo, nuestra propia vivienda. Una vivienda donde podemos adecuar las condiciones de superficie y de estructura tal como nosotros las deseamos. Pintamos y decoramos de la forma que nosotros queremos. Eso mismo es lo que nos ofrece la química hoy en día. Nosotros somos los responsables de utilizar entonces las tecnologías como la impresión en tres dimensiones para lograr estos objetivos. Mi presentación entonces tiene tres momentos centrales. Aquel que habla sobre los materiales Tridium, aquel que habla de la impresión en tres dimensiones, para lo cual me aprovecharé entonces y haré algunos ejemplos y mostrar algunas definiciones para que finalmente pensemos en el caso particular de la descontaminación ambiental y qué perspectiva nos deja esto en mente después de mencionar las ventajas que encontramos. A manera de introducción, entonces quiero empezar a pensar en los materiales Tridium. Para entender qué son los materiales Triton, entonces vamos a recordar lo que nos muestra la imagen en proyección en este momento. Estoy mostrando un mineral compuesto de sílice, una sílice amorfa. Entiéndase que el concepto de sílice amorfa quiere decir que cuando se observa en el microscopio, pues esta no muestra un ordenamiento cuando se entiende en el largo plazo, pero que cuando se observa en el corto plazo, pues muestra a través de microscopios de altísima resolución y definición la fotografía o la microfotografía que podemos ver en pantalla en la parte superior derecha. Esta observación microscópica del ópalo nos deja ver que su ordenamiento es bien bonito, es ordenado, tiene formas que se parecen entre sí y que los tamaños de estas formas pues también se parecen entre sí. Esos tamaños tienen más o menos la escala de la micra o la media micra de longitud o entre ellas. Para que esto sea un poco más fácil de entender, quiero que la reflexión sea la siguiente, y es que más o menos de este tamaño es que son algunas bacterias que encontramos en la naturaleza. La descripción del ópalo, pues la utilizo para lo siguiente, y es que los materiales Tridium no son más que el acrónimo de lo que se puede leer en la parte superior. Son unos sólidos que tienen macroporosidad, es decir, poros grandes. Cuando hablo de macroporosidad, pues hablo por los lados de la escala de las 500 o casi los 500 nanómetros o la micra de tamaño, y son sólidos entonces que están ordenados en las tres dimensiones del espacio. Entonces, sólidos macroporosos ordenados tridimensionalmente. Esos son los materiales tridium. Pero algunos autores lo conocen como ópalos invertidos, de ahí que mostraba anteriormente la estructura del ópalo. Y el ópalo invertido está descrito por la imagen que vemos en la parte inferior derecha. Allí lo que se puede observar ya no es unos huecos, unas formas geométricas, perdón, esféricas, no por efecto de la presencia de unas esferas, sino incluso por su ausencia. Claro, es que la figura B que se muestra allí no es más que el resultado de unos pasos sintéticos, es decir, de unos procedimientos experimentales que se llevan a cabo en un laboratorio de química. Hacer cosas en el laboratorio de química es como hacer cosas en nuestra cocina. Hay que llevar a cabo unas operaciones y unas etapas de proceso. Cuando en el laboratorio de química queremos sintetizar materiales trión o simplemente materiales con estructura de ópalo invertido, pues lo que tenemos que tomar en principio es un material plantilla. Material plantilla que tiene que ser clave. Clave en el sentido de que él pueda escaparse del material o escaparse en una de las etapas de proceso. Estoy diciendo lo siguiente, que si es que podemos tomar una plantilla y alrededor de ella, es decir, por los intersticios que forman los sólidos de la plantilla, podemos entonces solidificarlos por medio de reacciones químicas. Entonces lo que se hace en el laboratorio es tomar una plantilla, infiltrarla con un metal deseado, provocar la solidificación de este metal deseado para que finalmente por efecto de la temperatura se solidifique el material infiltrado, pero que con un poco de temperatura más elevada, la plantilla
una especie que tendrá que tener en principio característica orgánica, pueda desaparecer de la mezcla. Aparecerá en forma de gas o simplemente por efecto de su combustión. Cuando esta especie se retira del material, entonces el material ya puede quedar cristalizado. Y cuando queda cristalizado nos muestra la disposición geométrica que se observa allí en la figura B o de ópalo invertido. Esto es importante para tenerlo en cuenta por lo siguiente, y es que ahora esos espacios tienen dimensiones parecidas a la micra de tamaño, además están ordenadas en las tres dimensiones y mejor aún, tienen tamaños grandes, tamaños de macroporo. Eso significa que estos materiales pueden ofrecer una buena cantidad de área superficial para hacer cosas. Entonces, así como cuando adquirimos un departamento, lo que más queremos es que sea grande. Pues este material desde el punto de vista químico nos quiere ofrecer precisamente esta alternativa. Significa eso que los materiales Triton son susceptibles de utilizar como soportes catalíticos. Y es que el catalizador es esa especie que ayuda a favorecer las reacciones químicas. Desde el punto de vista científico, una reacción química no es nada más ni nada menos que querer convertir desde una especie y desde la combinación de una especie con otra, una tercera que sea completamente diferente. Estas reacciones se pueden lograr en periodos de tiempo mucho más cortos o en conversiones a selectividades más deseadas por cuenta de la presencia de una especie que nos ayude, y es el catalizador. Catalizador se conoce técnicamente entonces como una especie activa. Esa especie activa es susceptible entonces, aprovechándose de esta estructura, de soportarse allí. Como la estructura es grande, es homogénea, entonces la especie activa de catalizador se puede disponer allí sobre su superficie de manera homogénea y en sitios deseados, de tal suerte que la conversión o la producción de una especie con características diferentes a partir de unos sustratos pues sea un poco mejor y se parezca más a las condiciones deseadas. Pues lo que estoy diciendo queda demostrado con este par de trabajos. En la literatura podemos encontrar muchos ejemplos de las estructuras Triton y su actuar. Yo he elegido para la presentación con ustedes hoy estos dos trabajos del año 2017 y 2018. Aquí el caso es en la parte superior, la descomposición de esa molécula de dióxido de carbono que es responsable del sobrecalentamiento global o hace presencia y participa con aquellos gases de efecto invernadero. Los autores aquí en el año 2017 han decidido demostrarnos que es posible descomponer esa molécula utilizando estructuras Triton. Ellos han aprovechado de la geometría de la estructura Triton, pero ahora composicionalmente hecha de dióxido de titanio. Ellos se aprovechan de las características que tiene el dióxido de titanio, como su capacidad de absorción de radiación. Estos autores son más atrevidos. Depositan sobre su superficie nanopartículas de oro y de paladio, que precisamente tienen las medidas de 10 a la menos 9 cuando se lee en la escala de longitud. Esta combinación hace que la conversión o la destrucción del CO2 sea mejorada. Se mejora entonces, dicen los autores, la capacidad de absorción del dióxido de titanio y la reacción pues da los productos deseados y en principio la destrucción de la molécula de CO2. Otro caso bien particular y que es bien interesante desde el punto de vista ambiental es la presencia del hollín. El hollín entiéndase como ese material particulado producto de la combustión en principio de los combustibles fósiles. Nosotros acostumbramos a ver el hollín en el tubo de escape de los vehículos que funcionan por combustión precisamente. Ese hollín entonces es susceptible de descomponerse. Estos autores en la parte inferior en el año 2018 han demostrado que es posible lograr la descomposición de ese hollín utilizando los materiales Triton y cuando ellos actúan como soporte del dióxido de serio. En tres ejemplos distintos, como muestra la figura, los autores nos han demostrado qué pasa cuando se utiliza el catalizador, cuando no se utiliza el catalizador y cuando se utiliza este catalizador soportado en la estructura Triton. La curva que se ve allí en color rojo, pues nos muestra que a menores temperaturas se logran mejores conversiones cuando se logra entonces soportar el dióxido de serio en el material Triton. En cuanto a lo que tiene que ver con la impresión en 3D, pues quiero empezar diciendo que la impresión 3D es una tecnología de tipo aditiva, que cuando se compara con las tecnologías de impresión por inyección o impresión láser, aquí el caso es que se está imprimiendo es con plástico. Quiere decir esto lo siguiente, y es que la impresión 3D utiliza en principio unos plásticos que pueden ser de origen natural o de origen sintético. Sin embargo,
La impresión en tres dimensiones no es más que un ejemplo de impresión o de construcción aditiva, porque casos hay varios. ¿Qué tiene de importante aquí la impresión en tres dimensiones? La impresión en tres dimensiones nos entrega esta posibilidad de imprimir y crear estructuras desde cero, es decir, nos lleva desde el mundo digital al mundo físico con la ayuda de un aparato. Significa esto entonces que los métodos tradicionales de construcción y fabricación pues cambian. Ya no se tienen que fabricar estructuras a partir del moldeo ni la fundición de especies. Ahora se pueden crear estructuras a partir de la nada, desde cero. Entonces quiere decir esto que hay diferentes tecnologías para hacer impresión en tres dimensiones. La impresión en tres dimensiones es un ejemplo de tecnologías aditivas. Las tecnologías aditivas son aquellas que depositan materia capa por capa. Aquí traemos cuatro ejemplos. Sin embargo, la literatura nos ha demostrado que, como lo define la ASTM, pues las tecnologías de impresión aditiva son siete. Yo me quiero quedar con estas cuatro porque son bien ilustrativas frente a la idea que quiero compartir en este momento. En la parte superior izquierda vemos la tecnología FMD, donde, como venía comentando, lo que se hace es la deposición de un plástico derretido. Por el lado superior derecho vemos entonces cómo se pueden crear estructuras tridimensionales, también de manera aditiva, pero cuando una resina es impactada o es estimulada con una radiación, en este caso de tipo ultravioleta. En la parte inferior derecha vemos entonces el caso de cuando la impresión o la construcción en tres dimensiones se logra es por metales, metales que se unen entre sí. Es decir, que un polvo metálico, cuando es impactado por una fuente energética bien alta, como lo es un láser, entonces puede ir construyendo en tres dimensiones estructuras deseadas. La imagen que está en color negro hacia el lado izquierdo inferior, entonces nos muestra una tecnología que es de última era. La tecnología ya combina la física de la radiación, por ejemplo, ultravioleta, con la reacción química. Es una tecnología que hoy está patentada y hace parte pues, de una empresa que la está explotando. Como se puede ver allí, esta tecnología va a producir cosas más rápido y con características incluso más detalladas que lo que pasa en los casos anteriores. Es por eso que, como se ilustra aquí, una empresa deportiva está desarrollando sus productos en este sentido. En ese sentido, la impresión 3D, pues también encontramos muchos ejemplos en cuanto a lo que tiene que ver con la descontaminación ambiental. El primer ejemplo que traigo aquí es un ejemplo donde los desechos de la industria alimenticia y tomando como caso específico los residuos aceitosos o oleosos de un restaurante de McDonald's, unos autores pudieron demostrar que era posible que a partir de esos residuos se crearan plásticos. Y la característica que tenían esos plásticos creados a partir de este residuo es que son sensibles a la impresión por la tecnología FMD, de impresión en tres dimensiones. Con la imagen superior, los autores nos están demostrando que la calidad de la impresión con ese plástico obtenido a partir de ese aceite recuperado, pues tiene las calidades de los plásticos tradicionales. En la parte inferior, otros autores versan algo semejante, y es que a partir de los residuos plásticos de algunos elementos o especies de consumo habitual, es posible crear filamentos para las impresoras 3D. En este contexto, pues es necesario aclarar que un filamento se entiende como precisamente la impresión, la tinta de las impresoras en tres dimensiones. Los filamentos aquí entonces se envuelven por medio de esas bobinas, como se puede observar allí, y se crean plásticos que son susceptibles de utilizarse en la impresión 3D. Es decir, que ahora la cadena de producción permite reevaluar y reconsiderar qué hacer con estos desechos. Por otro lado, la impresión 3D nos ha dado posibilidades tan hermosas como las que podemos ver en la parte superior izquierda. Allí, la calidad de vida de los animales se ha podido mejorar y en muchos casos se ha recuperado y se le ha vuelto a dar vida a los animales precisamente utilizando esta tecnología, toda vez que es posible crear eh, cosas, prótesis que van justo a la medida en las condiciones de peso y de tamaño y colores que la especie animal lo necesita. Un ejemplo parecido está en la parte superior derecha. Aquí algunos autores han llenado el lecho marino con arrecifes creados por medio de impresoras 3D, lo que hace que se reevalúe, se reconsidere y se recupere el suelo marino.
La parte inferior, pues, nos está mostrando un ejemplo donde en nuestra casa un día seremos capaces de, a través de 4 etapas, crear nosotros mismos los filamentos para nuestra próxima impresora en 3 dimensiones. Con estas ideas en mente, entonces yo quiero aclarar lo siguiente en cuanto a lo que es la impresión en 3 dimensiones, que entonces a la vez que se pueden crear estructuras desde cero, pues la eficiencia va a ser mejorada y el desperdicio de material va a ser mucho menor cuando se compara con las tecnologías de construcción habituales. Se pueden entonces por medio de esta tecnología de impresión 3D crear piezas y estructuras a la medida. Podemos entonces evitar a partir de ahora la producción en masa de objetos, que lo que obligan también es a que haya que guardarlos y que haya que traerlos desde otro lugar hasta el sitio deseado. Cuando tenemos la posibilidad de imprimir en 3 dimensiones, entonces lo que vamos a necesitar es un archivo digital y una impresora. Y eso pues permite que la movilidad para la creación de materiales sea un poco más fácil. Hacia allá apunta la tecnología. Entonces, esto puede afectar precisamente las cadenas de distribución, haciendo que los costos de transporte pues, se reduzcan, el consumo de combustible se reduzca, el consumo de aditamentos como las llantas de los vehículos pues, se reduzca y sucesivamente la huella de carbono por el uso de la impresión 3D se va a ver bien reducida. Yo quiero para ir terminando mi presentación comentarles entonces que nos queda para pensar lo siguiente, y es que en cuanto a la impresión 3D se ha notado que algunas impresoras consumen una buena cantidad de energía, cuando la idea es precisamente derretir plásticos. Se ha podido notar que el consumo energético es casi 10 veces más grande, perdón, casi 100 veces más grande cuando se usa la impresión 3D que cuando se ocupa la tecnología tradicional de creación de materiales. Esto nos lleva a reflexionar que ahora tendremos que pensar como raza humana cómo mejorar, cómo vamos a mejorar precisamente esa, ese consumo de energía que tendrá que reducirse sin dejar de lado la importancia y la posibilidad que nos ofrece ahora la impresión en 3 dimensiones. De cara a los materiales en 3 dimensiones, macroporosamente, estos materiales, pues sí, como comentaba yo con anterioridad, pues tienen todas estas características. Sin embargo, hay que comentar algo, y es que ese sustrato y ese método de preparación a veces es susceptible a los cambios físico-químicos que sufren los reactivos que se utilizan para este procedimiento. Aunque los materiales salen muy bonitos y muy ordenados, pues también hay que tener cierto arte a la hora de prepararlos, lo que hace que sea un poco difícil en algunos casos utilizar cualquier sustrato para nuestra propia conveniencia. Esto nos obliga entonces a seguir pensando qué podríamos hacer y qué alternativas podríamos encontrar entonces para subsanar esta situación. Yo quiero que a manera de resumen, juntando este par de ideas, quede una última perspectiva y es aquella que nos invita a pensar cómo combinar la tecnología de impresión 3D con la tecnología de construcción de los materiales macroporosos. Y entonces diciendo en principio que esa es una tarea que tendrá que atender el ser humano, nosotros como grupos de investigación en el Laboratorio de Catalizadores y Absorbentes de la Universidad de Granada, pues tenemos ahora nuestras investigaciones destinadas a tal fin. Nos encontramos entonces en este momento mirando cómo hacemos para que los soportes Tridon funcionen como soportes o en su caso la impresión 3D y las diferentes alternativas que éstas ofrecen. Dejando más que expectativas, quiero despedirme agradeciendo mucho su atención y la dedicación a este rato. Muy buena tarde.